Es difícil responder de forma unánime a si es mejor comprar o alquilar una vivienda. ¿Cuál es la diferencia entre una hipoteca tipo fijo y una hipoteca tipo variable? En el momento que se firma la escritura, la operación prácticamente ya está muy concertada. Aquí siempre hemos tenido una tradición de comprar. Yo creo que va ligada a la posguerra. La hipoteca supone el mayor gasto que tiene que afrontar una familia a lo largo de su vida. En el momento que firmamos la hipoteca, ya te encadenas al banco durante 25 años mínimo. Comprar una casa, como casarse o elegir una carrera, es una decisión clave que va a marcar tu futuro. Por eso debes tener claro en qué te estás metiendo y estudiar los pros y los contras antes de lanzarte a la piscina, porque si te equivocas, las consecuencias pueden ser fatales. Si me compro una vivienda, tengo que tener claro que voy a tener que pagar la comunidad de vecinos, que voy a tener que pagar el impuesto de bienes inmuebles, que voy a tener que pagar un seguro. Es decir, estamos hablando de previsión de gastos importantes. Para poder asumir el importe total de la vivienda, la mayoría de los españoles debemos recurrir a una financiación extra. Esto implicará un importante esfuerzo económico durante muchos años. Motivo más que suficiente para dejar las prisas a un lado y estudiar con detalle todas las opciones y posibilidades. En cualquier caso, lo importante es fijarse en las principales variables a tener en cuenta, ¿no? La principal variable pienso que sería evaluar nuestra situación financiera, ver nuestra capacidad de pagos en el futuro y tomar ahí una decisión que califiquemos de prudentes, de poder garantizar con una probabilidad muy elevada que vamos a ser capaces de devolver ese préstamo. Cuando solicitamos un préstamo hipotecario, el banco tiene que darnos bastante información y no se tiene que quedar en darnos información, sino que tiene que darnos explicaciones adecuadas para que seamos capaces de comprender el contenido de esta información y seamos capaces de entender el compromiso que vamos a adquirir al contratar una hipoteca. La otra variable importante es qué tipo de préstamo hipotecario contratar, tipo de interés fijo, tipo de interés variable, a qué plazo. Digamos que la competencia que hay hoy en día en el mercado bancario pues hace que la probabilidad de que nos equivoquemos a la hora de comprar, a la hora de optar por tipo de interés fijo o tipo de interés variable tiene menos relevancia. Los consumidores tienen que saber que la evaluación de la solvencia, es decir, la determinación de si yo, consumidor, tengo la capacidad de pagar el préstamo que estoy solicitando, es un elemento esencial en el proceso de contratación de un préstamo hipotecario. Entender en detalle el contrato que vamos a firmar, así como sus cláusulas y condiciones, nos va a evitar muchas sorpresas en el futuro. El préstamo hipotecario es algo complejo, ya que en él se combinan numerosos aspectos técnicos, tanto financieros como legales. Por ello, manejar ciertos conceptos se vuelve indispensable para elegir el producto que mejor encaja con tus necesidades. El tipo de interés es una variable. Todo lo que engloba el coste de un préstamo es lo que llamamos la TAE. La TAE viene a recoger la tasa anual equivalente, es decir, lo que tú vas a pagar por ese préstamo teniendo en cuenta no solo el tipo de interés, sino todos los costes asociados a dicha operación. ¿Cuál es la diferencia entre una hipoteca tipo fijo y una hipoteca tipo variable? Bueno, digamos que una hipoteca tipo fijo yo voy a pagar esa cuota siempre la misma hasta que finalice el préstamo. Si hago una hipoteca tipo variable, empiezo pagando menos cuota, pero si hay un entorno en el cual los tipos empiecen a subir, mi cuota va a ir subiendo con los tipos. En este momento hay ofertas de hipotecas a tipo fijo que ya te eliminan esa incertidumbre de la evolución de la cuota en el futuro, pero, insisto, la incertidumbre en este caso puede estar ligada a la estabilidad o no en los empleos, a los contratos más o menos temporales. Pero es una decisión que al final va a tomar el cliente, porque el cliente es el que mejor sabe cuál va a ser su situación de aquí a 30 años, aunque nosotros también la valoremos a la hora de dar el préstamo. Una vez hayas decidido qué tipo de préstamo se ajusta más a tus intereses, es conveniente que compares las ofertas de varias entidades bancarias para poder elegir la más adecuada a tu situación personal. Para poder comparar, para hacer una comparación exacta de las condiciones que nos ofrecen en un banco con las de otra entidad, lo que deberemos es concretarle a la entidad exactamente el tipo de préstamo que le estamos solicitando. Tendremos que decirle cuál es el importe exacto, a qué plazo queremos el préstamo,
qué tipo de interés, si queremos un tipo de interés fijo o si queremos un tipo de interés variable. También tendremos que hablarles sobre nosotros, porque hay un paso muy importante que es el de la evaluación de la solvencia del cliente. El banco tiene que decidir si teniendo en cuenta nuestra situación económica, nos puede conceder el préstamo. Si pedimos una oferta a distintas entidades bancarias, que creo que siempre hay que hacerlo, pues luego se trata de escoger la mejor, y pienso que para eso la mayor parte de los ahorradores y de los decisores sí tienen conocimientos y capacidad en promedio. Es importante que cuentes con un asesoramiento adecuado y que leas con detenimiento toda la documentación. Ten en cuenta que antes de firmar un contrato de préstamo hipotecario debes conocer en profundidad las características del producto que vas a contratar y ser consciente de las obligaciones que estás asumiendo. No dejes que las prisas o el miedo te hagan ir dejando cabos sueltos. Cuando yo me estoy endeudando, ¿yo en qué me fijaría a la hora de negociar? Me fijaría pues en el coste que para mí tiene esa financiación, ese préstamo, y ese coste viene determinado por las comisiones y por el tipo de interés que me carguen, ¿no? Por tanto, yo trataría de conseguir, evidentemente, para un determinado plazo, la financiación más barata posible. Mucha gente debería de tener en cuenta que una compra-venta de una vivienda y una posterior hipoteca tiene unos costes. Es decir, ya solamente en la compra-venta puedo pagar transmisiones patrimoniales o puedo pagar IVA si es una vivienda nueva, con lo cual el coste de la operación en sí puede verse incrementada en torno a un 10-11% aproximadamente. Mucha gente nos encontramos con que esto no lo saben y es algo que se debería tener en cuenta. Salvo excepciones, el préstamo no va a superar el 80% del valor de tasación del inmueble o del precio de venta. Es decir, vas a tener que pagar con tus ahorros al menos un 20 o un 25% de lo que te cueste la vivienda. Así que nosotros añadimos un consejo más. Si tienes en mente comprar una casa, ya puedes empezar a ahorrar. Hipoteca hace muy poquito, hace cosa de 2 años nada más. Pues yo nunca tuve hipoteca porque en su día escogí una casa que no era muy cara. Pues nada, yo prefiero no hipotecarme, no... Me compré un terreno primero, luego me estaba haciendo una casa y demás, y bueno, pues pasé de una hipoteca en construcción, de una casa en construcción, y bueno, ahora ya pues ya está terminada, entonces ya es una hipoteca normal. A base de los ahorros que teníamos, más otro poco que pedía la familia, varias partes de la familia, y luego se lo fui pagando lentamente y logré hacer la casa sin hipoteca. La verdad que lo llevo bien, o sea, no me ocupa ni mucho dinero, ni mucho... Bien, ha habido que pensarlo bien, ¿eh? Y mirar muy bien antes de hacer nada. Hombre, yo creo que mejor es comprar, si tienes posibilidades, comprar. Yo soy una persona que tengo una hipoteca y con relación a, vamos, a las circunstancias que yo vivo, pues he firmado una hipoteca pues de acuerdo a esas circunstancias. Porque si estás pagando un alquiler y con los sueldos que hay ahora, que son muy bajos, es dificilísimo llegar a tener unos ahorros importantes para luego pedir el resto en hipoteca. Hay personas que a lo mejor meten en la moca más de lo que pueden y entonces vienen las complicaciones. La hipoteca como todos, ¿no? En su época sí fue más, yo creo que igual de difícil, quizá se podía guardar algo, hoy ya no es posible, los sueldos no son lo que eran. Más o menos la hipoteca hoy en día de lo que yo gano, aunque me ocupe un 15 o un 25%. Con lo otro pues yo me arreglo para vivir y para disfrutar un poquitín de mi vida, hablando claro. Tampoco es que me pase porque las cosas no son para eso, pero bueno, el cafetín todavía cae. En este vídeo vamos a darte una serie de consejos para ayudarte a elegir bien la casa de tus sueños. Primer paso, ten claro lo que quieres. Antes de comprar una casa, piensa cuáles son tus deseos y necesidades y haz una lista con ellos. Así será más fácil comparar y hacer una primera criba. En segundo lugar, debes responder a una serie de preguntas. ¿Cuánto dinero dispongo? ¿Cuánto dinero me pueden prestar? ¿Y cuánto estoy dispuesto a gastarme?
El tercer paso consiste en buscar todas las opciones posibles que ofrece el mercado. Puedes mirar portales online de venta de viviendas, visitar una inmobiliaria o simplemente visitar barrios que te gusten y fijarte en los carteles de "se vende". Con algunos pisos ya en el punto de mira, ha llegado la hora de visitarlos. Durante las visitas, lleva siempre el lápiz en mano y no olvides hacer una ficha de cada una de ellas. Esta ficha deberá incluir un apartado sobre la zona donde está la vivienda y otro sobre los aspectos más importantes del inmueble. Llega el momento de sentarnos a analizar toda la información recopilada y escoger las que serán las 3 viviendas finalistas en función de nuestras necesidades. El sexto paso es clave: negociar el precio. Una vez que hayas identificado todos los pros y contras de la vivienda, puedes negociar el precio con más argumentos. Para calcular el precio, debes fijarte en el valor promedio de los pisos en venta de la zona. Si aceptan la oferta que hayas hecho, se debe elaborar el contrato de compraventa cuanto antes, con el precio final que has propuesto. El contrato de arras es imprescindible como reserva de la casa. Se trata de un contrato que vincula a ambas partes, comprador y vendedor. Y por último, elige bien la forma de pago. ¿Tienes dinero disponible? ¡Fenomenal! Entonces solo te queda contactar con el propietario o inmobiliaria, firmar los papeles y disfrutar de tu casa ideal. ¿Necesitas financiación? Entonces elegir la hipoteca ideal es una de las cosas más importantes para vivir bien el resto de tu vida. El derecho nos afecta desde antes de nacer hasta después de morir. Entonces, desde que la partición se suspende si la viuda espera un bebé, hasta el hecho de que muerta una persona, una vez que fallece, hay que hacer todo el proceso de testamentaría, pago de impuestos o declaración de impuestos, aceptación de la herencia con sus distintas modalidades, partición o reparto entre los herederos, es que estamos afectados por el derecho y las nociones básicas jurídicas deberían de estar en la enseñanza secundaria obligatoria. En el momento que se firma la escritura, la operación prácticamente ya está muy concertada. Ya han pasado por aquí los vendedores, los compradores, se les ha pedido la documentación, han planteado las dudas que tienen, se les han ido resolviendo y después en el momento de la firma, siempre las dudas que van surgiendo, si les surge alguna, pues lo lógico es ir preguntando sobre la marcha. El notario es una posición neutral, pero estamos obligados a la parte más débil, a informar más a la parte más débil. Normalmente estamos aquí, ahora el préstamo hipotecario es algo que es en este momento lo que está más, más de importancia o más de relieve. Entonces, claro, frente a una parte que es la entidad de crédito, que normalmente ya viene con un asesoramiento, sus propios asesoramientos jurídicos, la otra parte es la que tiene menos información, es la parte más débil. Entonces, por eso es la que tiene que recibir más información. En cuanto al préstamo hipotecario, que supongo que es la esencia del problema. Bien, entra en vigor la ley de créditos inmobiliarios que establece los gastos de constitución del préstamo hipotecario de cuenta de la entidad de crédito, excepto la tasación que es de cuenta del deudor. Antes de pisar una sucursal bancaria o de plantearnos siquiera la compra de una vivienda, no está de más realizar varios cálculos sencillos para comprobar si realmente nos lo podemos permitir. Es el momento de echar mano de la calculadora si no queremos caer en los errores del pasado y que la compra de una vivienda se convierta en la mayor de nuestras pesadillas. Según los expertos, uno de los primeros aspectos a determinar es el precio que podemos pagar, ya sea con o sin financiación ajena. Pensemos en los ahorros que tenemos, el salario y la hipoteca a la que podremos acceder y con todo esto encima de la mesa, fijemos nuestro presupuesto. ¿Cuánto podemos permitirnos?
¿Podremos asumir la cuota mensual sin hacer excesivos sacrificios? Una medida muy utilizada para responder a estas cuestiones es lo que se conoce como capacidad de endeudamiento. La capacidad de endeudamiento quiere decir qué porcentaje de cuota yo voy a pagar al mes respecto a los ingresos que tengo. Es decir, todo esto depende de dos variables. La primera, qué cuota voy a pagar cada mes, y la segunda, qué ingresos voy a tener. Evidentemente, una persona que genere más ingresos mensuales va a poder acceder a pagar una cuota mayor, y la gente que tenga menos ingresos pues tendrá que afrontar una cuota menor. Nunca nos endeudemos por el 100%. Aquí ha habido muchos problemas y aquí también es un tema que las entidades financieras deben de ser prudentes, que no financien el 100% de la vivienda. Dejémoslo en el 65% con medida prudencial, incluso también para las propias entidades financieras, si quieren tener garantías de que van a poder cobrar ese préstamo, ¿no? Es decir, que si no queremos quedar entre la hipoteca y la pared, una familia necesita disponer como mínimo del 70% de sus ingresos netos mensuales para poder comer, vestirse, pagar las facturas y con un poco de planificación ahorrar algo cada mes. La hipoteca supone el mayor gasto que tiene que afrontar una familia a lo largo de su vida y por tanto hay que ser muy cuidadoso a la hora de contratarla. El principal riesgo que asumimos cuando firmamos una hipoteca es el que no podamos en el futuro afrontar los pagos de esa hipoteca. Por eso, antes de firmar la hipoteca, debemos de asegurarnos de que tenemos capacidad económica suficiente para poder pagarla. Cuando yo compré la vivienda tengo que tener un colchón para lo que antes se llamaba la entrada. Es decir, si yo no he sido capaz de ahorrar un 20, un 25, un 30% del coste de la vivienda, cuidado que si me voy a endeudar no tengo claro que pueda seguir destinando de mi renta la partida necesaria para hacer frente a ese endeudamiento. Si una vez estudiada nuestra situación económica y laboral decidimos que es el momento adecuado y que la compra es posible, debemos ser realistas y aspirar a una casa a medida de nuestras posibilidades. No podemos olvidar que el compromiso de una hipoteca puede durar décadas. La compra de una vivienda es el gasto más importante que un consumidor hace a lo largo de su vida y el préstamo hipotecario que lleva asociado a la compra de esa vivienda es probablemente la obligación financiera más importante que un consumidor va a tener en su vida. Por tanto, la determinación de si el consumidor tiene la solvencia, la capacidad de pago necesario para pagar ese préstamo es un elemento esencial. Alfonso y Telvi son una de las muchas parejas que han decidido formalizar la compra de su vivienda. Hoy nos abren las puertas de su casa para contarnos su experiencia. Nos decidimos por esta casa porque ya vivíamos en el barrio de alquiler y es un sitio que nos gusta. Hay mucho ambiente, tenemos colegios cerca, ya pensando en las niños que íbamos a tener, centro de salud, supermercados, tenemos todos los servicios cerca de aquí, entonces nos queríamos quedar en el barrio. Pasé muchos días sin dormir hasta el momento en el que en el que nos decidimos a comprar, haciendo números y números y números hasta que vi que cuadraban las cuentas y entonces sí nos decidimos. De hecho, a mí me cambió la forma de pensar porque sí que valoraba mucho la libertad que te da el alquiler, pero luego visto a más largo plazo, pues tampoco me apetecía estar dependiendo de los intereses o de la situación del propietario. Me acuerdo de cuando fuimos a pedir la hipoteca, no comparamos muchos bancos. Bueno, sí, pasamos por no muchos, pero por 2 o 3 sí pasamos. A través de una entidad en la que está relacionado un familiar en esa entidad, pues pudimos hacer una hipoteca, con unos avales, con unos avalistas y demás, pero no fue tan sencillo como podía parecer. Que yo calculé lo que podía pagar tanto en el momento en que firmamos la hipoteca como si hice un supuesto en el que subían los tipos de interés y quería saber si era capaz de afrontarlo. A nosotros nos dieron el 100% de la hipoteca, de aquella sí que te lo daban. Después de pedirnos aval, tener un trabajo fijo, domiciliar no sé cuántos, contratar seguros, todo eso sí que nos dieron el 100% de la hipoteca. Un par de años después, por ahí, pedimos una ampliación de la hipoteca porque el piso era antiguo y queríamos hacer cambios. De aquella podías hacer una ampliación de la hipoteca y cubrías los gastos de esa reforma. Y lo metías dentro del coste de la hipoteca y es la que estamos pagando todavía. Lo que sí sabíamos es que en el momento que firmamos la hipoteca
ya te encadenas al banco durante 25 años mínimo. Tienes que ajustarte y ir a la oferta de todo, y ir reduciendo lo que puedas de luz, de gas, Sí, nos hicimos unos expertos en eso, con unos recursos muy limitados, pues poder sacar adelante a 4 personas, que no es que cueste llegar a final de mes, pero tienes que tener una disciplina financiera brutal para poder llegar a final de mes muchas veces, y bueno, sí, al final te arreglas, yo creo. Si te ronda por la cabeza cambiar de vivienda o independizarte y dudas entre comprar o alquilar, sería recomendable que antes de tomar una decisión hicieras números y valoraras tus perspectivas laborales y familiares. La elección a simple vista no es fácil. De hecho, lo primero que hay que saber es que no existe en general una opción mejor que la otra y, por tanto, lo mejor en estos casos es evitar ser impulsivo y valorar los beneficios e inconvenientes de cada una de ellas. Es difícil responder de forma unánime a si es mejor comprar o alquilar una vivienda. La respuesta es depende del precio y depende de dónde estemos situados. Lo primero es hacer números y ver si uno le interesa o puede adquirir una vivienda o le es más conveniente alquilar esa vivienda. Esta es una primera cuestión. La movilidad ahora de las personas de una localidad a otra es mucho mayor que antes, los ingresos laborales no son tan estables. En definitiva, lo primero es ver esto. Las dos cosas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. La hipoteca, bien, si tú eres una persona que tienes un empleo estable, que más o menos vas a quedarte en tu sitio o prevés que te vas a quedar en tu lugar de residencia durante tiempo, tienes ahorros y tienes un sueldo estable y un poco alto, pues es posible que te convenga más la hipoteca. A fin de cuentas, va a ser un bien que tú vas a tener, que seguramente se va a revalorizar y que tú vas a ir poder pagando con unas condiciones con tu banco, pero que seguramente que podrás afrontar sin ningún tipo de problemas. ¿Cuál es el riesgo? De que mañana te venga una crisis personal y que tú te quedes sin empleo o que tu empresa te obligue a cambiar. Entonces ahí ya pueden empezar un poco los problemas. España es uno de los países con un mayor número de viviendas en propiedad y una de las tasas más bajas en alquiler de toda la Unión Europea. Los españoles seguimos prefiriendo mayoritariamente comprar casa, y eso a pesar de haber vivido la peor crisis inmobiliaria de la historia reciente. Los datos no dejan lugar a dudas. El 78% de los españoles prefiere comprar una casa. Estos son los españoles que tienen una vivienda en propiedad. Aquí siempre hemos tenido una tradición de comprar. Yo creo que va ligada a la posguerra. Nuestras familias optaron por el ahorro, fundamentalmente, ¿no? Y entonces vieron que una buena forma de emplear ese ahorro era comprar una vivienda como un seguro de vida. Y al final esa tradición se ha ido manteniendo. Es cierto que en Europa es todo lo contrario, porque todo el mundo o muchísima gente apuesta por el alquiler. Los españoles tenemos un comportamiento diferenciado en materia de vivienda respecto al resto de ciudadanos de Europa. Aquí nos decantamos claramente por comprar la vivienda. Y la respuesta es porque históricamente ha habido una oferta raquítica de viviendas en alquiler. Mientras que en Europa, en Alemania por ejemplo, muchas personas se plantean el alquiler como una solución estructural de acceso a la vivienda. En España eso no es posible. Parece que la mayoría damos por cierto ese razonamiento tan manido de si el precio del alquiler es similar a la cuota de la hipoteca, siempre será más rentable comprar, porque así en 20 años el inmueble será tuyo. Pero ojo, porque este razonamiento tiene cabos sueltos. Si uno no tiene garantizado una renta de ingresos por un periodo largo de tiempo, comprometerse a adquirir una vivienda que está asociado a pagar y devolver principal y pagar intereses durante una serie larga de años, puede haber ahí una contradicción. Entonces el hecho de la temporalidad en el empleo, que es un fenómeno creciente en España, eso sin duda favorece el alquiler. Por tanto, probablemente nos vayamos moviendo de unos porcentajes de vivienda en propiedad que se vayan reduciendo a un porcentaje de personas que viven en régimen de alquiler que se vaya incrementando.
Llegados a este punto, parece evidente que a la pregunta de comprar o alquilar no es posible ofrecer una única respuesta válida para todos los casos y que el que lo haga la mayoría no siempre significa que sea lo mejor. Así que nadie mejor que uno mismo para que en función de su situación económica, sus ambiciones y necesidades, dé con la respuesta correcta.